3 motociclistas intentaron asaltar a un desconocido en una gasolinera, y aprendieron por las malas que él era un combatiente entrenado del ejército de los Estados Unidos. Darnell Bishop llevaba horas conduciendo. Los largos tramos de carretera parecían no tener fin, de esos que hacen que la mente se te pierda en cualquier pensamiento. No tenía prisa. Solo era otra noche tranquila de regreso a casa, rumbo a Baton Rouge. La gasolinera que encontró a un lado de la autopista no tenía nada de especial, un letrero parpadeando, algunos coches estacionados junto a los surtidores y el brillo aburrido de las luces fluorescentes que salía del pequeño mini súper. Dobló hacia el interior, estiró los hombros y soltó el aire que llevaba aguantando un buen rato. Solo necesitaba repostar, quizás agarrar algo frío para beber antes de seguir en camino. Así de simple. Pero cuando abrió la puerta y bajó del auto, el aire húmedo de Luisiana se le pegó a la piel como una manta caliente. Estiró la espalda, sintiendo la rigidez de los músculos después de tantas horas al volante. Con sus jeans y su sudadera con capucha no llamaba la atención. Parecía solo otro tipo más de paso. Pero incluso antes de alcanzar la manguera del surtidor, lo sintió. Esa alerta silenciosa que uno solo aprende tras años de entrenamiento. Alguien lo estaba observando. No reaccionó de inmediato, al contrario, echó un vistazo disimulado a su alrededor, como lo hacía siempre. En la gasolinera solo había unos cuantos clientes, un hombre mayor cargando gasolina en su camioneta y una mujer sentada en su coche, perdida en el celular. No parecían una amenaza. Y entonces los vio. 3 motociclistas apoyados en sus motos, justo al borde del terreno. No estaban cargando gasolina, solo miraban, murmurando entre ellos. Tenían esa expresión de quien calcula si vales la pena como problema. Darnell ya había visto ese tipo de hombres antes. No solo en las calles, sino en zonas de combate, en bares donde soldados borrachos buscaban pelea, en lugares donde el respeto se media en quien asustaba más. No estaba preocupado, pero tampoco era de los que ignoraban esas señales. Aún así, mantuvo la calma, caminó sin apuro, pasó su tarjeta y tomó la manguera de gasolina. No había necesidad de actuar primero ni de encender un fuego que no era suyo. Hasta que escuchó el primer paso. Botas golpeando el asfalto, despacio, deliberadas, una voz ronca pero con tono divertido. «Oye, amigo, bonito coche». Darnell giró apenas la cabeza, lo justo para ver el reflejo del motociclista en la ventanilla del auto junto a él. Era alto, corpulento, los brazos cubiertos de tatuajes descoloridos. Su barba, con mechones grises, decía que ya no era ningún novato, pero la forma en la que se movía lo dejaba claro. Estaba acostumbrado a ser la amenaza más grande del lugar. Darnell se mantuvo tranquilo. «Gracias». No dijo más. El motociclista dio otro paso, más cerca, como si su sola presencia pesara. «¿Y hacia dónde vas?» Ahora sí, Darnell se giró del todo, mirándolo a los ojos. Vio a los otros dos en el fondo, moviéndose, pero manteniéndose lo suficientemente lejos para que el líder manejara la situación. «Solo de paso», dijo Darnell, con un tono sereno, sin apuro. El tipo sonrió de lado, asintiendo despacio, como si estuviera decidiendo algo. «Sí, eso parece», murmuró. «Pues te diré algo, hermano. Creo que te perdiste. Este no es territorio amigable». Darnell soltó el aire despacio por la nariz, controlado. No tenía tiempo ni ganas de juegos. No vi ningún letrero que dijera eso. El motociclista soltó una risa baja, pero sin pizca de humor. «Gracioso. Te lo diré claro. Mis muchachos y yo hemos tenido una noche larga, y necesitamos algo que nos levante el ánimo. ¿Me entiendes?» Sus ojos se movieron hacia el bolsillo de la sudadera de Darnell, donde se asomaba un poco su cartera. «Tal vez tú puedas echarnos una mano». Darnell ni parpadeó, ni se movió. Esto ya lo había vivido antes. No en este sitio. Exacto, pero sí en situaciones idénticas. 3 tipos intentando medir su miedo. Ellos veían lo que querían ver. Un hombre solo en una gasolinera. Una presa fácil. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Eso estaba a punto de cambiar. Darnell no apretó la mano en la manguera, ni se acomodó, ni respiró profundo. Esos eran los errores que cometían los novatos. Mostrar nervios,
revelar tus cartas antes de que empiece el juego. Él no. Él seguía igual, relajado, tranquilo, como si no pasara nada. Por dentro, ya estaba analizando la situación. 3 hombres. El líder era el que tenía enfrente, el que hablaba. Tenía confianza, lo que significaba que o bien peleaba mucho, o casi nunca tenía que hacerlo. Los otros 2 se quedaban atrás, esperando una señal. Eran seguidores. Uno de ellos, el más bajo, con chaleco de cuero, no dejaba de mirar alrededor. Estaba nervioso o pendiente de si había testigos. Darnell dejó que el silencio se alargara, un par de segundos antes de hablar. No creo que quieras hacer esto, el líder resopló, echando la cabeza hacia atrás. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Darnell se movió por fin. Nada exagerado. Solo un cambio sutil de peso, ajustando su posición. Porque no soy el tipo de hombre con el que quieres empezar algo. El motociclista soltó una carcajada, girándose, un poco hacia sus amigos, como si acabara de escuchar el chiste del año. Los otros 2 rieron con él, pero Darnell notó algo, la mirada rápida entre ellos. Estaban comprobando sus reacciones. El líder volvió a mirarlo, dando otro paso más cerca. Estaba probando hasta dónde llegaba el límite, esperando que Darnell se echara atrás, que mostrara miedo, que confirmara que era una presa fácil. Hablas muy duro para ser un tipo solo en una gasolinera, dijo el motociclista, su tono ahora más bajo. ¿Por qué no me das esa cartera antes de que esto se ponga feo? Darnell dejó que su mirada bajara solo un instante. Vio detalles, la forma en que el puño del motociclista se cerraba, el pequeño movimiento de su chaqueta. Había algo pesado, en el bolsillo. Tal vez un cuchillo. Darnell soltó un suspiro lento, más para sí mismo que para ellos. Última oportunidad para largarte. El rostro del motociclista cambió por un instante. Ese momento en el que la arrogancia choca con la incertidumbre. Solo duró un segundo. Luego. Sáquenle lo que tenga en los bolsillos. Los 2 hombres, detrás de él, se lanzaron hacia adelante, pero Darnell ya se estaba moviendo antes de que pudieran tocarlo. El primero, el tipo más bajo, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Darnell se hizo a un lado con rapidez, atrapó su muñeca en el aire y la giró hacia arriba y hacia atrás. Un grito agudo de dolor rompió el silencio cuando su brazo se dobló en un ángulo antinatural. No se detuvo ahí. Con un rápido movimiento, le dio una patada en la parte trasera de la rodilla, haciéndolo caer al suelo de golpe. El hombre soltó un gemido, retorciéndose. El segundo dudó. Un solo segundo. Grave error. Darnell aprovechó ese instante. Giró sobre su pie y lo golpeó, con un codazo certero en las costillas. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó otro golpe, esta vez a la garganta. No lo mataría, pero le costaría respirar por un buen rato. El hombre se tambaleó hacia atrás, ahogándose, las manos sobre su cuello. Y entonces, solo quedaba el líder. El motociclista había dado un paso atrás. Su mano se deslizó dentro de su chaqueta, y de pronto, la hoja de un cuchillo destelló bajo la luz fluorescente. Darnell ni siquiera sintió que su ritmo cardíaco aumentara. El motociclista atacó. Pero Darnell ya había leído cada uno de sus movimientos. Se apartó con rapidez, atrapó la muñeca del hombre a mitad del ataque y la giró con precisión calculada. El cuchillo cayó al pavimento con un sonido metálico. El motociclista intentó reaccionar, pero Darnell no le dio oportunidad. 1, 2, 3 golpes precisos. La cabeza del motociclista se echó hacia atrás, y luego hacia adelante, cuando un puñetazo le hundió el aire en el estómago. Sus rodillas tambalearon. Luego, el suelo lo recibió con un golpe seco. Todo había terminado en menos de 10 segundos. La gasolinera se quedó en completo silencio. El viejo de la camioneta había dejado de cargar gasolina, la boca ligeramente abierta. La mujer dentro de su auto se quedó congelada, los ojos clavados en Darnell a través del parabrisas. El dependiente dentro de la tienda se asomaba por el vidrio, teléfono en mano, probablemente llamando a alguien. Darnell exhaló, rodando los hombros con calma. Miró a los motociclistas. Uno seguía en el suelo, gimiendo de dolor. El otro apenas podía respirar. Y el líder no se movía, hasta que lo hizo.
Se apoyó en sus manos y rodillas, sacudiendo la cabeza con fuerza, parpadeando como si su cerebro aún no hubiera procesado lo que había pasado. No estaba acostumbrado a ser el que quedaba en el suelo, después de una pelea. Su labio estaba partido. Un hilo delgado de sangre le bajaba por la barbilla. Miró a Darnell, y en su mirada había algo más que rabia. Había humillación. Y miedo. Pero el miedo no siempre es suficiente para hacer que un hombre tome la mejor decisión. Darnell vio la intención en su rostro antes de que el motociclista hiciera su movimiento, un ligero cambio en su peso. Un sutil desliz de su mano derecha hacia su chaqueta. Otra arma. Tal vez un arma de fuego esta vez. Darnell no podía darse el lujo de adivinar. El líder se lanzó hacia él. Darnell reaccionó en el acto. Atrampó su muñeca antes de que pudiera alcanzar el bolsillo y la torció con fuerza. Un gruñido de dolor escapó del motociclista. Darnell tiró de su brazo y le estampó la rodilla directo en las costillas. El impacto le sacó el aire de los pulmones en un jadeo entrecortado. Pero Darnell no terminó ahí. Giró sobre su pie, afianzó su posición y lanzó un codazo certero contra el costado de su cabeza. El motociclista tambaleó. Sus manos se dispararon en un intento desesperado por aferrarse a algo. Pero Darnell ya estaba un paso adelante. Enganchó su pierna detrás de la rodilla del motociclista y lo empujó con no fuerza. El líder cayó de espaldas contra el concreto con un golpe seco. ¡Uf! El sonido inequívoco de alguien que acaba de perder todo el aire de su pecho. Darnell dio un paso atrás, respiración tranquila. El líder no iba a levantarse esta vez, pero los otros dos aún tenían algo de pelea en ellos. El primero en caer, el tipo más bajo, ya estaba intentando ponerse en pie. Sus piernas tambaleaban, pero la rabia en su rostro decía que no pensaba quedarse así. Ni lo pensó, ni lo analizó. Solo reaccionó. Agarró una palanca de neumáticos del costado de su moto y cargó contra Darnell. Darnell no se movió de inmediato. Esperó. Esperó a que el hombre se comprometiera con el ataque, a que pusiera toda su fuerza en el golpe. La palanca cortó el aire, iba directo a sus costillas. Darnell se apartó lo justo para que el golpe pasara de largo. En el mismo movimiento, atrapó la muñeca del motociclista y tiró de ella hacia adelante, usando su propio impulso en su contra. El motociclista ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que pasaba, antes de que Darnell bajara el antebrazo con fuerza sobre su codo. El brazo se dobló en la dirección equivocada. Un grito rasgó el aire de la gasolinera. La palanca metálica cayó al suelo con un estruendo. Darnell dio un paso al frente y lo empujó sin esfuerzo. El motociclista se desplomó junto a su líder. Dos caídos. El último hombre en pie, el que seguía luchando por respirar después del golpe en la garganta, era el único que quedaba. Miró a su equipo, tirados en el suelo, rotos, derrotados. Luego miró a Darnell, y por primera vez en toda la noche, tomó la decisión más inteligente, levantó las manos y dio un paso atrás. No vale la pena, hermano, murmuró, la voz ronca. Ya estuvo. Darnell mantuvo la mirada unos segundos más, asegurándose de que el tipo realmente lo decía en serio. Después, asintió. Solo una vez. A sus espaldas, se escuchó el portazo de un auto. La mujer del sedán había salido de su coche, con el teléfono en la mano, ya marcando. Ellos lo empezaron, gritó. Vi todo. Tranquilo, ¿estás bien? Hombre. Darnell no respondió. Solo volvió a mirar a los tres tipos en el suelo. El líder soltó un quejido, girándose de lado y escupiendo sangre en el pavimento. No tienes idea, jadeó, tosiendo. Te dije que te fueras. El motociclista lo miró con odio, la furia ardiendo en sus ojos, pero no le quedaban fuerzas para decir nada más. Darnell se quedó de pie, exhalando despacio. Los postes de luz zumbaban sobre su cabeza. El dependiente de la tienda seguía mirando a través del vidrio, los ojos abiertos de par en par, el teléfono aún pegado a la oreja. Las sirenas ya no eran un murmullo lejano. Ahora se escuchaban claras, acercándose, rápido, cortando la humedad pesada de la noche en Luisiana. Darnell no se movió. Las escuchaba acercarse, el lamento de las sirenas llenando el aire. La mujer seguía parada cerca de su coche, mirando de un lado a otro, de Darnell a los motociclistas tirados en el suelo. «Les dije que no lo hicieran», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Pensaron que era solo un tipo cualquiera».
Darnell dejó que las palabras flotaran en el aire unos segundos. Poco después, el primer coche patrulla apareció. Las llantas crujieron sobre la grava. Luego llegó otro. Las luces rojas y azules iluminaron la gasolinera, reflejándose en los ventanales de la tienda. Los motociclistas apenas se movían. Seguían, gimiendo, intentando juntar el aire que les faltaba después de la paliza que jamás vieron venir. Dos agentes bajaron de las patrullas, con las manos cerca de sus fundas, preparados. El primero en acercarse era un tipo robusto, con un bigote espeso. Observó la escena en silencio antes de fijar la mirada en Darnell. ¿Fuiste tú el que hizo todo esto? Su tono no era acusador. Más bien sonaba como alguien intentando entender qué rayos acababa de pasar. Darnell no respondió de inmediato. Su mente ya estaba trabajando, revisando las posibilidades. ¿Cómo podría terminar todo? Lo fácil que era que algo se saliera de control. La mujer junto al coche dio un paso adelante, agitando su celular. «Lo tengo en video», dijo. «Ellos lo atacaron primero. Él solo se defendió». El segundo agente, más joven y delgado, miró a los motociclistas. El líder, todavía escupiendo sangre, se giró de espaldas y soltó una risa amarga. «Mentira», escupió. «Él nos atacó a nosotros». Darnell ladeó un poco la cabeza, estudiando al hombre. Incluso después de todo, todavía tenía el descaro de mentir. El agente mayor suspiró, mirando al líder con el tipo de cansancio que solo tienen quienes ya han tratado demasiadas veces con gente como él. «Ajá. ¿Y me quieres explicar por qué dos de ustedes tenían armas?» Señaló con la cabeza el cuchillo que aún estaba tirado cerca del surtidor y la palanca de neumáticos unos metros más allá. La mandíbula del líder se tensó, pero no dijo nada. El agente volvió la vista hacia Darnell. «¿Tienes identificación?» Darnell sacó la cartera de su bolsillo, despacio, sin movimientos bruscos. Sabía cómo funcionaba esto. Nada que los compañeros pusiera nerviosos. El agente tomó la credencial y la miró. Frunció un poco el ceño. «Ejército. Retirado», dijo Darnell. Simple. El agente soltó un respiro lento y le devolvió la identificación. «Eso lo explica todo», murmuró el oficial, señalando con la cabeza a los motociclistas tirados en el suelo. «¿Vas a presentar cargos?» Darnell dudó. Bajó la mirada hacia los tres hombres. Las marcas moradas y los cortes empezaban a hincharles la cara. Podía hacerlo si quería, podía empujarlos a un buen lío legal, asegurarse de que enfrentaran consecuencias de verdad. Pero Darnell ya conocía esa historia. Aunque los arrestaran esa noche, aunque los cargaran de multas o alguna sentencia corta, estarían de vuelta en la calle antes de lo que canta un gallo. Y tipos como esos no aprendían tras las rejas. Solo aprendían de las lecciones que se llevaban en carne propia. Así que negó con la cabeza. «No. Solo quiero llegar a casa». El agente lo estudió un momento largo antes de asentir. «Está bien. Carga gasolina y vete de aquí. Nosotros nos encargamos de ellos». Darnell no discutió. Se giró de nuevo hacia la bomba de gasolina y terminó lo que había empezado, como si nada de eso hubiera pasado. La mujer del teléfono pasó caminando cerca de él, mirándolo con una mezcla de admiración y asombro. «No tenía ni idea», susurró. Darnell la miró. Luego echó un último vistazo a los motociclistas en el suelo. «No», dijo en voz baja. «No tenían ni idea». Atornilló la tapa del tanque y subió a su coche. Las luces intermitentes de las patrullas se reflejaban en su espejo retrovisor mientras arrancaba el motor. Pero esa no sería la última vez que el mundo escucharía lo que pasó esa noche. Darnell no pensó mucho en la pelea después de eso. Para él, solo había sido otro momento en el que hizo lo que tenía que hacer. Él no andaba buscando problemas, pero a veces los problemas encuentran a los que menos se lo esperan, aunque el mundo tenía otros planes. 2 días después, su teléfono no dejaba de vibrar. Al principio no le dio importancia, seguro que eran correos del trabajo o mensajes de algún viejo amigo, pero cuando por fin miró sus notificaciones, sintió un nudo en el estómago. Había un video. Primero pensó que era una broma, pero no. Era el video de la cámara de seguridad de la gasolinera, y otro grabado desde un celular. La mujer que había estado en el estacionamiento lo había publicado en internet, y ahora estaba en todas partes. El título decía: «Se metieron con el tipo equivocado».
La primera vez que Darnell le dio play, no mostró reacción. Solo lo miró. No tenía la mejor calidad del mundo, pero se veía lo suficiente. Se veía el momento en que los motociclistas se acercaban, cómo su lenguaje corporal cambiaba de presumido a agresivo, y luego mostraba lo que pasó después. Cada movimiento calculado, cada golpe, cada derribo. Los comentarios estaban que ardían. Este tipo los tumbó como si nada. Respeto total. Se nota que es militar. Eso no fue solo pelear. Fue entrenamiento. Defensa propia sin duda. Aunque también había advertencias. Ya verán cómo empiezan a darle la vuelta a esto. Y sí. Así fue. Los debates empezaron. De inmediato. Algunos lo llamaban un héroe. Un hombre que se defendió de unos matones que creyeron que podían intimidar al tipo equivocado. Otros no eran tan comprensivos. ¿En serio tenía que llegar a ese nivel? Eran 3 contra 1. Sí, pero mira lo rápido que los dejó fuera de combate. Eso no fue solo supervivencia. Eso fue castigo. Si fuera al revés, ¿los estaríamos defendiendo igual? Darnell sabía lo rápido que Internet podía distorsionar algo real, hasta convertirlo en un desastre. Ya lo había visto antes. Gente que no estuvo ahí, que no supo lo que pasó, de repente tenía la opinión más fuerte de todas. Y luego llegaron los medios. En las noticias pasaban el video con música dramática. Algunos programas lo etiquetaban como un vigilante misterioso. Otros empezaban a preguntar si había usado fuerza excesiva. Rebuscaron en su pasado. Ex instructor de combate en el ejército. Licencia honorable. Sin antecedentes penales. Y entonces, pasó lo que era inevitable. Alguien encontró dónde trabajaba. Las llamadas no paraban de llegar. Periodistas queriendo entrevistas, jefes que de pronto se sentían incómodos con tanta atención, personas que o querían darle la mano, o hacer de él un ejemplo. Fue en ese momento cuando Darnell entendió que esto no iba a desaparecer, no así de fácil, y tenía que tomar una decisión. Darnell estaba sentado en su coche, afuera de su casa, mirando el caos que se desataba a su alrededor. Su teléfono vibraba sin parar. Las noticias, los artículos, los comentarios que no terminaban nunca, las solicitudes de entrevistas. Todo estaba girando fuera de control, y cada vez más rápido. Él nunca pidió esto. La pelea en la gasolinera no había sido un acto heroico. Fue supervivencia. Una situación que le cayó de golpe, que no buscó, y que no le dejó opción. Solo hacer lo que tenía que hacer. Y sin embargo, ahí estaba, siendo juzgado por personas que no estuvieron allí, personas que solo habían visto unos segundos de video y creían saber quién era él. Su jefe ya lo había llamado. Le dijo que se mantuviera bajo perfil hasta que las cosas se calmaran. Eso era lenguaje corporativo para no queremos esa atención sobre nosotros. Darnell lo entendía, no era justo, pero la vida rara vez lo es. Entonces, apareció el nombre de su madre en la pantalla del celular. Dejó sonar unas cuantas veces antes de responder. Hijo, suspiró ella. Vi el video. Darnell exhaló, recostando la cabeza en el asiento. Ya lo imaginaba, hubo un silencio. Sé que tú no empezaste esa pelea, dijo ella firme. Te crié mejor que eso. No lo hice, respondió él. Lo sé. Pausa breve. Pero al mundo no siempre le importa la verdad. Esa parte, Darnell la conocía demasiado bien. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy bien. Ella no sonaba convencida. Solo quiero que esto no se convierta en algo feo para ti. Darnell se frotó el rostro con la mano. Ya lo es. Internet había agarrado la historia y la estaba retorciendo en lo que la gente quisiera creer. Para algunos, era un héroe. Para otros, un tipo violento buscando pelea. Ninguna de esas versiones era cierta, pero la verdad rara vez llega a los titulares. Hijo. La voz de su madre se suavizó. A veces la gente necesita ver la verdad con sus propios ojos antes de creerla. Darnell se quedó pensando en eso durante un buen rato. Había pasado toda su vida evitando llamar la atención, haciendo lo suyo sin molestar a nadie. Pero el mundo lo había lanzado al centro del escenario, le gustara o no. Y quizás, solo esta vez, debía decir algo. Al día siguiente, se sentó, encendió la cámara de su teléfono y habló.
He guardado silencio sobre esto, pero creo que ya es hora de decir algo. Empezó. No soy un héroe. Tampoco soy un criminal. Soy solo un hombre que no quería ser una víctima, contó la verdad. Así, sin adornos ni drama. Solo lo que pasó. Cómo pasó. ¿Y por qué pasó? El video se esparció tan rápido como el de la pelea en la gasolinera. Y poco a poco, la historia empezó a cambiar. La gente escuchó. Algunos todavía lo criticaban, pero otros empezaron a entender. Al final, a Darnell no le importaba hacerse viral. Le importaba algo mucho más simple: que la gente entendiera la diferencia entre defenderse y buscar una pelea. Porque en un mundo donde todos juzgan sin saber, a veces la verdad necesita salir directamente de quien la vivió. Si esta historia te hizo pensar, compártela. Y si algún día te encuentras en una situación donde tengas que defender lo que es correcto, asegúrate de saber por qué estás peleando.